guerrerosesme.blogspot.mx. Para iniciar este foro, le vamos a dar el uso de la palabra como primer ponente al licenciado Sergio Benito Osorio. Él es licenciado en Economía y coordinador de asesores de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República. Ha sido diputado federal por el PRD y presidente de la Comisión de Energéticos, así como consejero de México para asuntos agropecuarios en Europa y representante para la negociación de México en el GATT. Bienvenido y adelante. Yo había estado con ustedes algunas otras veces en la dirección antigua del Sindicato Mexicano de Electricistas y para mí siempre es muy, no solo estimulante, sino emotivo estar con este destacamento obrero tan importante e histórico para nuestro país. El día de hoy estamos, diríamos, en la víspera de que probablemente la próxima semana se consume efectivamente uno de los eventos más vergonzosos para el gobierno, no solamente de Enrique Peña Nieto, sino yo diría para el PRI y para el PAN en la historia del país, porque coincidiendo con este fin de año y tratando de aprovechar la desmovilización que traería este fin de año, se consume finalmente el quitar del artículo 27 constitucional la prohibición de que particulares participen de la renta petrolera de nuestro país y de eliminar la electricidad y el petróleo de la denominación de áreas estratégicas que establece el artículo 28 constitucional. Quizás la parte más grave de este atentado que hace Peña Nieto a la nación sea que no hay un proyecto de desarrollo nacional enfrente. Simplemente va a ser el abrir la explotación de la principal riqueza natural del país, los hidrocarburos, a el aprovechamiento de los particulares. Como se ha dicho, esta forma ya la conoció el país. Esta forma de explotación de los hidrocarburos en el país era la que existía antes de la expropiación petrolera de 1938. Bajo el nombre de contratos de explotación compartida o de utilidad compartida, se va a abrir para que indiscriminadamente particulares vengan a hacer uso de los hidrocarburos de nuestro país, y cuando nuevamente los yacimientos mexicanos se hayan agotado, las empresas se irán sin haber realmente hecho una aportación al desarrollo del país. Cuando se plantea eliminar el concepto de industria petrolera y eléctrica del artículo 28 constitucional, se está modificando también el artículo 25. El artículo 25 de nuestra Constitución establece la obligación para el Ejecutivo Federal de tener el control y la propiedad de los organismos públicos responsables de las áreas estratégicas. Pero si ya no hay áreas estratégicas en el sentido del petróleo y la electricidad, Peña Nieto probablemente hará lo mismo que hizo Calderón, y que sin necesidad de pasar por el Congreso se enajene parte o completamente
a Petróleos Mexicanos, es decir, se vendan por partes o se venda de alguna manera una industria que junto con la industria eléctrica hicieron posible que este país efectivamente tuviera un desarrollo muy importante en las décadas posteriores a la expropiación petrolera, a la nacionalización de la industria eléctrica del país. Fue justamente en ese gran periodo de los años 40, 50, 60, 70 que este país tuvo un crecimiento de los salarios reales, tuvo un desarrollo de sus manufacturas, de la generación de empleos y de remuneraciones mejores para sus trabajadores. Las expectativas, por lo tanto, son terriblemente negativas, no solamente para el pueblo de México, sino para la clase obrera. Para la clase obrera, porque irán disminuyendo destacamentos tan importantes como los que se congregaron alrededor de los sindicatos de la industria nacional, de la industria nacionalizada, y con ello iremos perdiendo esta gran fuerza que implicó el desarrollo de contingentes que impulsaban siempre y que venían siempre por el progreso del país, como seguramente ha sido en su larga historia el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pronto veremos que se extiende lo que ya se empieza a ver en algunas de las zonas petroleras. Si ustedes hoy van a Villahermosa, ya encontrarán muchas empresas particulares, Halliburton, empresas que vienen a contratar con salarios hasta 2, 3 veces menores a lo que pagaba Petróleos Mexicanos a sus trabajadores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los propósitos que tiene Enrique Peña Nieto para modificar la Constitución en sus artículos fundamentales que no solamente hacen a la economía, sino a la misma Constitución del Estado mexicano? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde existe la explicación de que efectivamente la apertura va a desarrollar más a nuestro país? Salinas de Gortari abrió la Petroquímica Nacional. Hoy lo único que tenemos es una gran cantidad de importaciones que provienen básicamente de los Estados Unidos, y por lo tanto la conclusión que tendríamos que sacar en esta materia es que Salinas de Gortari lo que hizo fue no desarrollar la industria petroquímica, sino vender el mercado nacional de productos petroquímicos a los Estados Unidos. También abrió el transporte y el almacenamiento de gas. En el país prácticamente, después de casi 20 años, no se han construido más gasoductos que los que construyó en su momento Petróleos Mexicanos. Entonces, ¿a dónde vamos? Se dice que van a bajar las tarifas eléctricas, se dice que va a bajar el precio de las gasolinas, como antes nos dijeron que bajarían, que habría mejores servicios financieros y bajarían seguramente las tasas de interés. Hoy vemos que eso no es así. Hoy vemos que toda la estrategia de privatización que se ha impulsado desde el gobierno de Salinas de Gortari ha sido un fracaso y ya ha aumentado solamente el costo para la población mexicana. Entonces, vamos a una modificación de la Constitución, vamos a la entrega de la renta petrolera, vamos a ceder absolutamente a la soberanía sobre el manejo de los recursos naturales en nuestro país, sin saber, sin tener elementos claros de una ruta que permitiera al país entrar a un mejor nivel de desarrollo. Creo que es indispensable que en los próximos días podamos hacer una movilización nacional importante, podamos realmente responder que la población mexicana no está de acuerdo a este atraco que un grupo de
de legisladores y del presidente de la República van a perpetrar en contra del pueblo de México. Y en este sentido, la defensa que ha planteado el ingeniero Cárdenas en el sentido de reunir 1.600.000, 2 millones de firmas para que el pueblo de México decida en consulta directa si está de acuerdo o no en modificar la Constitución, se vuelve una tarea fundamental y se vuelve una tarea que tendríamos que estar acometiendo todos unidos, porque en la actualidad lo fundamental es eso, estar unidos todos aquellos que queremos tener en México una patria donde se pueda vivir en paz y donde exista sobre todo esperanza para ese anhelo de desarrollo y de progreso que tenemos todos los mexicanos. Pues eso es, compañeros, y llamarlos a que nos movilicemos, llamarlos a que pongamos toda nuestra fuerza y nuestras posibilidades en la defensa de la industria eléctrica mexicana y en la industria petrolera del país. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx